Desde que tengo uso de cierta cantidad de razón en mi mente, a menudo había un interés por cosas bastante oscuras. Pero aunque tuviese la curiosidad, me mantenía al margen de aquellas que sabía me asquearían o me generarían terror. Cuando descubrí que el mundo real era mucho más cruel que el de la ficción, me empapé de las cosas que ignoraba en la infancia y, por decirlo de algún modo, me obsesioné con la cultura de insensibilización. Si algo me aterraba, más rápido me obligaba a verlo. Quizá porque odiaba sentirme vulnerable y pequeña. Comenzaba a enojarme con el mundo por las condiciones en las que había nacido, por las circunstancias que me rodeaban. Porque a medida que pasaban los años, cuanto más veía, más me convencía de que el ser humano es con suma probabilidad el accidente más grande en este planeta. Era solo una adolescente llena de rencor hacia la vida misma. No tenía sentido venir al mundo a sufrir y por tanto no deberíamos existir. Esa era mi filosofía de vida. Y para cuando leí a Davana por primera vez, apenas ya acababa de encontrar un poco de luz en ese pozo sin fondo en el que me hallaba. En cierto modo puedo decir que es una de esas historias que encuentra uno por casualidad y perturba la poca paz que se pueda tener en aquellos desesperanzadores instantes. Una de esas historias que realmente no he oído hablar a nadie que conozca, refiriéndome a lectores de manga en general. No es el tipo de lectura que buscas a propósito, a menos que te lo vendan en alguna reseña como una increíble historia de thriller psicológico sobre misterio y asesinato que suele llamar la atención en una demografía en específico. No es mi caso, pero podría ser el de muchos otros. De todas formas, de algún modo la encontré un día en una página de dudosa calidad y empecé a leerla porque el estilo de dibujo me parecía bueno. No me tomé el tiempo de mínimo leer la sinopsis. Para sorpresa de nadie, pasadas unas cuantas páginas del primer capítulo me daba cuenta de que era un manga de temática en gran medida desagradable. No porque abarcara cosas que quisiera evitar o no fuera de mi interés, sino porque estaba tratando de leer cosas más suaves, menos oscuras y perturbables. Quizá para mucha gente no sea nada especial, pero cuanto más lo reflexionas, tiene demasiadas verdades que a la sociedad le encanta ignorar. Y ahora, 6 años después de su publicación y de haberlo leído nuevamente, puedo verlo desde una perspectiva un poco más seria y reflexiva de lo que mi yo adolescente lo hizo en su momento, tomándome el tiempo de pensar con calma la inmensa cantidad de detalles que podría a uno escapársele. Puedo decir que Davana es un triste reflejo de una cultura no solo japonesa que tardará siglos en cambiar. Para nadie es un secreto el acoso sistemático que se sufre a día de hoy solo por el hecho de nacer mujer, y no se trata del quemado discurso del feminismo como propaganda consumista para llamar la atención, que tristemente sigue popularizándose y desvaloriza mucho el esfuerzo de décadas de todas aquellas mujeres asesinadas y sobrevivientes de un movimiento que buscaba que se nos tratase dignamente y no solo como un trozo violable de carne. Se trata, de hecho, de una mirada mucho más cruda y directa de mostrar gráficamente lo que abarca la negligencia social en una cultura que minimiza el abuso. Parece ser que Davana toma cierta inspiración a partir de un caso real sucedido en Japón en 1999 llamado asesinato por acecho en Okegawa, en la prefectura de Saitama. Un incidente en el que una joven de 21 años, Shiori Ino, fue asesinada luego de llevar meses siendo acosada e intimidada por su expareja y conocidos del mismo. Y esto fue el resultado incluso de la misma indiferencia policial. Parece ser que la chica realizó varios reportes y solicitudes de ayuda antes de su muerte, pero no hicieron nada al respecto. Minimizaron su caso e incluso trataron de estigmatizarla después de su fallecimiento para intentar tapar el hecho de que fueron negligentes. A raíz de este caso, hasta el año 2000 se promulgó una ley de regulación de acoso para dar más protección a futuras víctimas y condenar en mayor medida a los abusadores, pero el panorama no fue tan esperanzador como uno desearía que fuera. Pues una cosa es la ley en papel y otra lo es la justicia como tal. Aunque capturaron y condenaron a los perpetradores del asesinato, gracias a la investigación de un periodista porque la policía se encargó de desestimar el caso mediáticamente culpando en gran medida a la chica, el hombre que planeó el asesinato, o sea, el acosador, se suicidó antes de que lograran encontrarlo. Y no está de más decir que no fue el último caso, puesto que el acoso sistematizado en Japón es una normalidad a día de hoy, aunque exista la ley, no por ello disminuyen las denuncias. Me he salido un poco por las ramas, pero me parecía importante mencionar estos pequeños puntos. Las fuentes, a pesar de tener tanta información disponible, a veces son difíciles de rastrear y aseguraron 100% que realmente tomó inspiración de este caso para la escritura del manga, porque es prometer demasiado, pero si se menciona en uno de los capítulos, de todas formas, sea así o no, encaja a la perfección con todo lo que se ha dicho para contextualizar un poco por qué historias como Davana son tan importantes y aún así pasan tan desapercibidas. Quizá porque incomodan a las personas o porque prefieren mantener el enfoque en el suspenso, el misterio o los huecos argumentales, pero en definitiva va más allá de la etiqueta de terror psicológico que tanto veo en cada página que la publica. Más que terror, diría que produce tristeza y desconsuelo. Adavana es una expresión japonesa que se refiere a cualquier flor que no da fruto o como una metáfora de algo que se marchita sin esencia, una existencia fugaz.
Es el nombre del manga en el que podría tomarse como literal, pues la trama gira en torno a la vida de una chica que muere joven, enterrada por la misma indiferencia de la sociedad. No es un manga para todo público, va dirigido a adultos y si busca uno la suficiente información a detalle del caso de Okegawa se puede intuir con facilidad que hay muchas cosas casi calcadas de lo que se narra sobre lo que vivió Shiori antes de morir. La historia es gráficamente perturbadora, así que de un modo muy resumido, para no caer en el morbo, me limito a contar lo que creo pertinente al respecto, con todo el respeto. Mizuki Aikawa es una estudiante de preparatoria a la que su madre exige cierta excelencia académica, presión que recibe luego el suicidio de su hermano mayor, quien fue llevado al límite por sus padres y ahora es ella quien debe dar los resultados que él no pudo. Más allá de eso, tiene una vida de economía estable y puede decirse pacífica. Algo opuesto a lo que es la vida de Mako Igarashi, su mejor amiga, una joven que perdió a su madre a temprana edad. Su padre está incapacitado y debe trabajar para mínimamente sostenerse, pero es abusada por aquellos que se supone son una red de apoyo, siendo Mizuki la única que parece preocuparse por su bienestar. La verdad es que iniciamos con una Mizuki que se entrega a la policía luego de que una parte del cuerpo de Mako se ha encontrado y comienza a investigarse su desaparición. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Creo que muchos conocemos la expresión pueblo pequeño, infierno grande, y estas chicas se hallaban en uno de estos infiernos. Mizuki confiesa haber asesinado a su amiga de un modo casi frívolo, en apariencia indiferente, causando conmoción por todo lo que confiesa haber hecho y a la vez confusión al no mostrar arrepentimiento por ello, sin ninguna intención de apelar por su inocencia. Porque nada más empezar el segundo capítulo vemos una perspectiva de la fallecida Mako muy diferente, así como un desarrollo algo torpe en los giros de la trama, pero en esencia hay cosas bien establecidas. El maltrato real hacia Mako, la explotación sexual de su propio tío y padre y la intervención de un chico al que Mako conoce y termina haciéndose cómplice de la distribución del contenido del que Mako es víctima. En un principio mostrándose como el chico guapo y amable que corteja con inocencia a chicas menores y saca provecho de ellas manipulándolas y chantajeándolas. Posteriormente, al ser descubierto grabándola sin su consentimiento, acosándola cada vez más y amenazándole en un intento por mantenerla bajo su control, Mako trata de dejarlo, pero es cada vez peor. Véase por donde se vea, Mako se encontraba acorralada, sumergida en la desesperación. Y aquí es donde Mizuki entra en la ecuación, el único vínculo en el que se apoya para no perder del todo la cordura tratando de ocultar sus problemas, para coexistir en un ambiente donde haya alegría y despreocupación adolescente, solo dos amigas pasando tiempo juntas. Pero nada dura para siempre y Mizuki termina enterándose de la peor forma del cómo vive Mako, siendo llevada también al límite al darse cuenta de todo y sentirse impotente al no saber cómo ayudarla. Eran solo dos chicas sin salida. Uno se preguntaría, ¿y los demás adultos? ¿Las autoridades? ¿Por qué no pedir ayuda? Tristemente para nadie es un secreto que hasta que la víctima no se halle dentro de una caja de madera y a 3 metros bajo tierra, rara vez alguien hace algo para cambiar su situación. Lo que le pasaba a Mako no fue la excepción, porque aunque acudió con pruebas a la policía del acoso que estaba recibiendo, la respuesta fue que a menos que algo grave ocurriese no podrían intervenir. Como resultado tenemos un doble homicidio, una de las víctimas en la cárcel y uno de los abusadores libre. Para no hacerlo más largo, lo que ocurrió fue que Mizuki asesinó al tío de Mako y ocultaron su cadáver, pero debido a la ilegal vigilancia de su exnovio, este sabe todo lo que ocurrió y comienza a amenazarla con mayor intensidad e incluso la incita a suicidarse, pues sin él está perdida, acorralada cada vez más. Y aunque Mizuki trata de ayudarla, cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Mako realmente termina suicidándose. Justamente debido a lo que ocurrió con su hermano, Mizuki es consciente de que en casos de suicidio las autoridades no profundizan demasiado y nadie es tomado como culpable, aunque hayan llevado a la persona al borde del colapso. Así que crea una especie de plan donde se inculpará por su muerte y tenderá una trampa al exnovio de Mako para que arruine su vida y pague por todo el daño que causó, relacionándolo luego de confesar con torpeza los asesinatos y qué tan involucrado estaba el chico. Hay un par de abogados que tratan de ayudarla en el proceso, pero no es realmente sincera con ellos, y aunque investigan y tratan de demostrar su inocencia, es sentenciada por la muerte de su amiga. Se comprueba que sí hubo un motivo al actuar en defensa propia por el asesinato del tío, pero en cuanto a lo demás hay cargos por los que ha de hacerse responsable.
Al final echa la culpa de la muerte de Mako al exnovio, reuniendo suficientes pruebas para hacerle sospechoso y ser juzgado ante la ley. Es la única justicia que encuentra, a pesar de que pasa tiempo en la cárcel y cumple su condena. Logró deshacerse del tío, arruinó la vida del tipo acusador y el padre de la chica murió en la calle, o sea, el padre de Mako. Aquellas cosas fueron su consuelo ante la pérdida de su preciada amiga. Si no hubiese hecho tal sacrificio al declararse una homicida, el caso se habría cerrado tan rápido como se declara la muerte de Mako como suicidio, enterrada entre los miles de tristes desenlaces para víctimas de una vida miserable. No solo es una historia de misterio por saber quién es el culpable o qué sucedió para llegar a este punto. Es un manga crudo que abarca la violación y el acoso sistémico a chicas jóvenes, la impunidad de la ley y la indiferencia social donde las víctimas viven un infierno y los culpables no pagan como se merecen. Es explícito e incluso destila morbo por el clásico uso de ciertos arquetipos en los personajes. Pero aunque para algunos las circunstancias sean exageradamente enfermizas, la verdad es que para muchas mujeres la realidad es incluso peor. Como dije en un principio, la ejecución pudo haber sido algo torpe, pero es evidente la soledad bajo la cual estas chicas hicieron lo que hicieron. Es agrio más que dulce, porque no hay una justicia poética, solo vidas arruinadas y una venganza bajo el sacrificio propio de la inocencia y cualquier esperanza. Llegar al epílogo y ver la expresión de tranquilidad de Mizuki el haber hecho todo cuanto pudo por Mako luego de su muerte, lo deja uno con un peso en el alma porque somos conscientes de que miles de mujeres son víctimas de estas circunstancias y son ignoradas, abandonadas por todos, hasta que ya es demasiado tarde. No hay la más mínima justicia y no son más que un número añadido a las estadísticas en las noticias. Una realidad en la que un par de chicas no pueden confiar en los adultos y deben sacrificar su futuro como reflejo de una sociedad rota. Es triste, ¿no? Es el tipo de mundo en el que vivimos. Uno donde muchas infancias y adolescencias se pierden en maltratos, abusos, sobreexplotación y negligencias. Donde aunque los demás sepan de esto, se guarda silencio, se mira hacia otro lado o se saca provecho de ello. Se consume ese tipo de contenido y unos pocos se horrorizan, pero nada cambia. La unión de Mizuki y Mako es un lazo nacido del dolor, la impunidad, la desesperación, pero también del amor, de la necesidad de proteger aquello que tanto se quiere, aún después de la muerte. Se les arrebató todo, su pureza, sus sueños, la posibilidad de tener una buena vida, la vida misma. Adavana no es una historia con resolución de final bonito y feliz, evidentemente. Es un adiós con lágrimas en los que aquellas jóvenes que se fueron de este mundo, sin imaginar que esa sería la última vez que abrirían los ojos. ¿Cómo podría no conmoverte o grabarse en tu memoria? Lo triste de todo esto es que la realidad siempre puede ser peor. ¿Quién querría leer estas cosas? Bueno, no lo sé, pero existimos quienes entendemos lo que significa ser presas de circunstancias tan podridas. Así que con dejes de tristeza llegamos casi a refugiarnos en historias como estas, así como los cristianos católicos toman a su Jesucristo perpetuo en la cruz para recordarse el sacrificio que un ser humano hizo por ellos. Estas historias nos recuerdan todas las pérdidas que como mujeres llevamos en nuestro corazón, que la lucha no ha terminado y que no terminará nunca, pero quizá en alguna parte del mundo muchas Mizuki aún buscan justicia. Hoy puedo afirmar que ya no es solo una historia más que sirve como justificación hacia el rencor a la humanidad y sus actos atroces, sino también como una de las tantas invitaciones a ser más abiertos a empatizar con aquellos que sufren y hacer cuanto esté a nuestro alcance para pensar en algo más que nosotros mismos, a cuestionarnos por qué es más fácil culpar a las víctimas y no a los victimarios, al por qué es más fácil cerrar los ojos, taparse los oídos o simplemente mirar hacia otro lado.